Una mujer que no tiene a dónde ir, regresa a lo único que su familia dejó atrás, un cobertizo de herramientas roto que se derrumba en el suelo. Pero en el momento en que empieza a repararlo, su perro sigue arañando la pared del fondo, como si algo detrás intentara respirar. Y cuando finalmente rompe las tablas, encuentra la entrada a una habitación oculta que nunca estuvo en los registros de propiedad, una habitación construida por una razón de la que nadie nunca habló. En esta historia, verás cómo un cobertizo olvidado reveló la verdad que su abuelo se llevó a la tumba, cómo una puerta oculta cambió toda su vida y cómo los secretos enterrados en pequeños pueblos nunca permanecen en silencio para siempre. Pero si crees que esto es simplemente un misterio sobre un viejo cobertizo, estás equivocado. Porque lo que ella descubrió dentro de esa habitación nunca estuvo destinado a ser encontrado, ni por ella ni por ninguna persona viva hoy en día. La lluvia le empapaba la capucha mientras estaba de pie frente al cobertizo de herramientas que se derrumbaba, lo único que su familia no había perdido. La casa que una vez estuvo allí se había quemado hasta los huesos hacía años. Su trabajo se había ido. Su apartamento se había ido. Su sensación de estabilidad se había ido mucho antes que cualquiera de las dos. Todo lo que tenía ahora era una mochila, una chaqueta gastada y Luna, su única constante, una perra tranquila con ojos suaves que entendía más de lo que decía en voz alta. El cobertizo se inclinaba hacia un lado, como si se cansara de sostenerse. Sus tablas de madera se curvaban hacia adentro, los clavos oxidados formaban ángulos torcidos. La maleza y las enredaderas estrangulaban la pared trasera. El techo se hundía como si exhalara su último aliento. Aún así, era un refugio. Eso fue más de lo que tenía ayer. Esto es todo lo que queda, susurró, secándose la lluvia de la mejilla. Luna presionó suavemente contra su pierna. Empujó la puerta del cobertizo. Esta crujió en una larga protesta, abriéndose hacia adentro, revelando polvo, moho y un frío que no encajaba con el clima exterior. Viejas herramientas se alineaban en los estantes como fantasmas de las manos de su abuelo. Tocó cada objeto con reverencia, el martillo con el mango astillado, el cincel deslustrado por años de trabajo, la cinta métrica que ya no se retraía. Limpiarla mantenía en sus cabales. Barrer el polvo. Clasificar herramientas. Doblar lonas. Durante horas trabajó en silencio, interrumpida solo por el latido de la lluvia en el tejado. Pero Luna seguía volviendo al mismo lugar, la pared del fondo. Su hocico se apretaba contra las tablas. Su cola bajaba, rígida, atenta. Sus músculos, alerta. ¿Qué pasa, niña? Luna no se movió. La curiosidad tiró del pecho de la mujer. Se arrodilló y golpeó la pared. Hueco. Se quedó paralizada. Un cobertizo tan pequeño no debería tener huecos. Volvió a llamar, el mismo eco, profundo y antinatural. Su abuelo había sido muchas cosas. Tranquilo, práctico, un hombre de la tierra. Construía cercas, estanterías, pequeñas ampliaciones. Nunca guardaba secretos. Pero este muro estaba equivocado. Intentó ignorarlo. Volvió a barrer. Reorganizó los estantes. Limpió telarañas. Pero su mirada seguía yendo hacia ese rincón. Al anochecer, cuando la luz se atenuó, lo notó. Las tablas de la pared del fondo eran más nuevas que las demás. Menos descoloridas. Menos deformadas. Reemplazadas. ¿Por quién? Su abuelo había muerto hacía 18 años. Su madre nunca habló de él. Su padre se fue antes de que ella cumpliera 3 años. Esta tierra había sido abandonada mucho antes de que ella regresara. Entonces, ¿quién repararía el interior de un viejo cobertizo, y por qué solo una pared? Se acercó, con los dedos trazando las costuras. Líneas limpias. Intencionadas. Con propósito. Un recuerdo afloró. Su abuelo, de pie frente al cobertizo cuando ella tenía 9 años, observando algo que ella no entendía. Cuando le preguntó qué hacía, él respondió:
Algunas puertas no están diseñadas para niños. Ella se rió entonces. Ahora, no lo hizo. Esa noche, el sueño llegó a trompicones. Yacía envuelta en dos chaquetas, con Luna acurrucada contra ella, escuchando el crujido del cobertizo bajo el viento invernal. 2 veces se despertó con las orejas de Luna apuntando hacia la pared del fondo. La mañana llegó gris y tranquila. Ella preparó un té débil y se quedó mirando las tablas. Podría irse. Fingir que nunca los vio. Fingir que el eco hueco no significaba nada. Pero ella no tenía hogar. No hay plan. Sin futuro. Y este cobertizo, esta tierra, era el único hilo que la conectaba con una familia que se había desintegrado sin posibilidad de reparación. Ella recogió las herramientas de su abuelo. Está bien, dijo en voz baja. Veamos qué dejaste. La primera tabla se resistió. Apretó la palanca con más fuerza. Los clavos chirriaron al desprenderse. El polvo cayó del techo. Luna retrocedió con la cola rígida. Ella sacó 3 tablas, luego 4. Detrás de ellos no había aire vacío. Era una puerta de madera. Estrecha. Sin tirador. Empotrada en la pared, como si fuera invisible. Una sola cerradura brillaba en el centro. Su pulso se aceleró. Buscó desesperadamente una llave en todo el cobertizo, en los estantes, en frascos, debajo de las lonas. Nada. Entonces Luna arañó el suelo en el rincón más alejado. Luna, ¿qué estás? Un tintineo metálico. El perro descubrió una pequeña caja oxidada, medio enterrada bajo tierra y paja vieja. La mujer la levantó, conteniendo la respiración al ver las iniciales grabadas temblorosamente en la parte superior. J.W. Jonah Ward. Su abuelo. Le temblaban las manos al abrirlo. Dentro, envuelta en tela podrida, había una llave de latón. Simple. Pesado. Espera. Se le hizo un nudo en la garganta. Se quedó de pie frente a la puerta oculta. Luna la observaba, respirando lenta y pausadamente. La llave se deslizó suavemente. Un clic silencioso. La puerta se abrió hacia adentro. Un aire frío se derramó, antiguo, intacto, cargando con el peso de la piedra y los secretos. Una escalera descendía a la oscuridad, excavada directamente en la tierra. Ella dudó solo un momento. Luego, con Luna a su lado, se adentró en el secreto de su abuelo. Un secreto que nunca quiso revelar a extraños. Solo para familia. Solo para alguien que entienda por qué lo ocultó. La escalera descendía más de lo esperado. Las paredes eran de tierra tallada, alisadas por manos que trabajaban lenta y cuidadosamente. Vigas de madera sostenían el techo. No era bonito, pero era resistente, construido por alguien que temía ser descubierto. Su abuelo. Al fondo se abría una habitación estrecha como una respiración contenida. Una mesa de madera se alzaba en el centro, con su superficie ordenadamente ordenada con cajas, cuadernos y frascos de piedras. Una solitaria silla de madera se encontraba en un rincón, ligeramente inclinada respecto a la mesa, como si alguien se hubiera levantado con prisa y no hubiera regresado. Luna olfateó el suelo con cautela, con la cola baja pero no metida. El corazón de la mujer se encogió al levantar un cuaderno. La cubierta descolorida decía: Jonah Ward, 1976. La letra de su abuelo llenaba las páginas, apretada, cuidadosa, cargada. Si alguien encuentra esto después de que me haya ido, significará que no logré terminar lo que empecé. Ella tragó saliva con fuerza. Escribió sobre el valle, sobre trabajar con equipos de reconocimiento, sobre escuchar conversaciones que no eran para los oídos locales. Palabras como derechos, patentes y porcentajes. Hablaban como si la tierra ya fuera suya. Tomó muestras a escondidas. Hizo preguntas en el pueblo discretamente. Tomó más muestras cuando nadie lo veía. Lo que aprendí me asustó. Este valle se asienta sobre un raro yacimiento mineral, tan valioso que podría destruir una comunidad.
Intentó advertir a los vecinos. Algunos le creyeron. Otros tenían miedo. Algunos desaparecieron por completo de las reuniones. Los hombres que vinieron fueron educados hasta que dejaron de serlo. Cuando me negué a ceder mi tierra, supe que había visto sus verdaderas caras. Ella pasó la página. Su escritura se volvió más temblorosa. Construí esta habitación porque la verdad necesitaba un lugar donde sobrevivir, incluso si yo no lo necesitaba. Su garganta se cerró. Los frascos de los estantes contenían muestras de rocas, vetas negras que brillaban bajo el polvo. Cada una estaba etiquetada con fechas, números de cresta y profundidad. Evidencia. Suficiente para demostrar lo que las corporaciones querían mantener enterrado. Su abuelo había estado luchando solo una guerra silenciosa. Abrió la primera caja. Había fotografías descoloridas desparramadas, camiones en las lomas, hombres descargando equipo por la noche, cajas sin identificar. En una foto, su abuelo estaba en primer plano, de espaldas a la cámara. Detrás de él, parcialmente desenfocado por el movimiento, había un hombre con una chaqueta limpia observándolo, siempre mirando. En el reverso de la foto había 4 palabras. Él nunca firma nada. Su pecho se apretó. Ahora entendía por qué su madre nunca hablaba de él. ¿Por qué se dejó que la casa se pudriera? ¿Por qué nadie quería regresar a esta tierra? No fue solo abandono. Era miedo. Abrió la segunda caja. Dentro había cartas de empresas, ofertas de compra del terreno por cantidades sospechosamente bajas. Notas garabateadas por la mano de su abuelo. Demasiado ansioso. No es confiable. Ellos saben lo que hay aquí. En el fondo había un pequeño papel arrugado. Un mensaje final. Si vienen después de mi partida, no dejes que digan que no lo sabías. La tierra vale más de lo que admiten. Protégela. Ella presionó la nota contra su pecho. Luna le dio un suave empujón en la mano. Abuelo, ¿qué te hicieron?, susurró. La habitación parecía estar llena de vida con su preocupación, su determinación, su miedo. Tomó un cuaderno, las fotografías y la pequeña caja de metal y los metió en su mochila. Mientras subía las escaleras nuevamente, Luna se quedó cerca, con los oídos alerta ante los débiles ruidos del exterior. Cuando llegaron al cobertizo, cerró la puerta oculta y se apoyó en ella, respirando con dificultad. El aire ahora se sentía diferente, más cálido, pero cargado de peligro. Ella se sentó en una caja, tratando de procesar todo. Fue entonces cuando lo oyó. Crujido. Pasos afuera. Se movió silenciosamente hacia la ventana, limpiando el polvo justo para poder ver. Un hombre estaba parado cerca de la puerta. Abrigo grueso. Capucha puesta. Inmóvil como una piedra. Luna gruñó profundamente en su garganta. El hombre dio un paso adelante. «Hola. ¿Hay alguien ahí?» Ella se quedó congelada. «Soy de la oficina de topografía. Hemos notado actividad aquí. Solo estoy comprobando si hay alguien en la propiedad». Su corazón latía con fuerza. Encuesta. Los mismos hombres a los que temía su abuelo. «No quiero problemas», continuó. «Vi luces antes. Humo. Pensé que alguien podría necesitar ayuda». El gruñido de Luna se hizo más profundo. La mujer se apartó de la ventana justo cuando el hombre dio otro paso hacia el cobertizo. Luego se detuvo. «Está bien», dijo con voz demasiado educada. «Volveré». Ella esperó hasta que sus pasos se desvanecieron por completo antes de exhalar. Las tablas detrás de ella sonaban más fuertes. La habitación parecía más pequeña. La verdad, más pesada. Su abuelo había protegido este secreto durante décadas. Ahora era su turno. La noche cayó con una fuerte nevada, cubriendo el valle de un silencio blanco. El cobertizo brillaba tenuemente con una sola linterna. Ella estaba sentada en el banco de trabajo, con Luna a sus pies, releyendo la advertencia de su abuelo. El peligro dura más que el coraje. Una fría verdad que no podía ignorar. Un trueno retumbó a lo lejos,
algo extraño para una tormenta de nieve. Luna levantó la cabeza, con el oído atento. La mujer se quedó de pie, necesitando aire fresco para despejarse. Salió, observando cómo la nieve se arremolinaba en espirales lentas y misteriosas. Entonces Luna se puso rígida. Un crujido suave. Un paso. Detrás del cobertizo. Se quedó sin aliento. Agarró a Luna del cuello y la atrajo hacia sí. ¿Quién está ahí?, llamó con voz temblorosa. Silencio. Entonces una sombra se deslizó entre los árboles. Observando. Esperando. Ella entró corriendo y cerró la puerta con llave. Momentos después. Un golpe. Fuerte. Pesado. Imposible ignorarlo. Luna ladró, aguda y furiosa. Señorita Ward, llamó una voz de hombre. Su sangre se congeló. Él sabía su nombre. Necesitamos inspeccionar el cobertizo. Hay problemas de seguridad. Por favor, abra. Ella retrocedió, agarrando su mochila. Otro golpe hizo temblar las tablas. Señorita Ward, abra la puerta. No. Nadie podía ver la habitación oculta. Corrió hacia la ventana trasera, aflojando el marco agrietado. La nieve entró a raudales. Luna saltó primero. Ella la siguió, aterrizando con fuerza en la nieve profunda. Detrás de ella, la puerta del cobertizo se abrió de golpe. Las voces se derramaron. Las tablas están sueltas. Hay algo detrás de esta pared. Encuéntralo. Corría con el corazón palpitante, con Luna corriendo a su lado. La nieve se tragaba sus huellas, los vientos de tormenta borraban todo rastro. Subieron hacia la cresta donde los árboles los protegían del viento. Solo cuando el cobertizo se convirtió en una borrosa mancha detrás de ellos, se detuvo, se inclinó y el aliento le quemaba los pulmones. Alguien había estado observando mucho antes de que ella llegara. Alguien quería lo que su abuelo escondía. Ella sacó la caja de metal de su mochila y la sostuvo cerca. Esto es nuestro ahora, susurró. Y lo protegeremos. Luna le dio un codazo en la mano, firme, valiente, leal. Más adelante, el bosque se abría en interminables sombras blancas. Ella se enderezó, la nieve se adhería a su abrigo. Vamos, niña, murmuró. Aún no hemos terminado. Juntos, caminaron más profundamente entre los árboles. Dos siluetas tragadas por la nieve, cargando la última verdad de un hombre que construyó una habitación secreta para salvar una tierra que nadie más defendió. Y ahora esa verdad le pertenecía a ella. La nieve se tragó a la mujer y a Luna mientras se adentraban en el bosque. La tormenta lo silenció todo, el sonido, la dirección, incluso el miedo, pero no la sensación de que alguien la seguía. El cobertizo había desaparecido de la vista, perdido en algún lugar entre la madera blanca y oscura que flotaba a la deriva. Pero el peligro no había desaparecido con él. Las orejas de Luna se mantuvieron erguidas, girando al más leve susurro del viento. La mujer mantuvo la mano en el collar del perro mientras avanzaban por la cresta. Estamos a salvo por ahora, murmuró, aunque no lo creía. La tormenta arreciaba. Los copos de nieve le picaban en las mejillas. El frío le cortaba la chaqueta como cuchillos. Necesitaba refugio, un lugar donde pudieran respirar, pensar y planear. Los cuadernos de su abuelo mencionaban una cabaña cerca del límite norte de la propiedad. Vieja, sin uso, casi olvidada. Solo había escrito sobre ella una vez. Si pasa algo, la cabaña sabe dónde esconderte. En aquel momento, la frase no significaba nada. Esta noche, significó todo. Ella giró hacia el norte. El bosque se espesaba. El viento rugía entre los pinos como algo atrapado y furioso. Las ramas caídas crujían bajo los pies. Luna la guió cuando el sendero se desvaneció bajo la nieve fresca. El perro se detenía de vez en cuando, con el hocico en alto, percibiendo amenazas que la mujer no podía ver. Ya casi estamos, susurró, aunque no tenía idea de si estaban cerca. Entonces,
A través de un resquicio en la tormenta, lo vio. Una figura débil medio enterrada en la nieve. Un techo. Una chimenea. El contorno de una pequeña cabaña hundida bajo el peso del invierno. El alivio la invadió tan rápido que casi la mareó. Avanzó a trompicones los últimos metros hasta llegar a la puerta de madera. El marco estaba hinchado por la humedad, pero la forzó. Salió un aire frío, viciado, polvoriento, intacto desde hacía años. Pero era un refugio. Luna entró primero, sacudiéndose la nieve del pelaje. La mujer la siguió, cerrando la puerta tras ellas. El silencio los envolvió como una manta. La cabaña era pequeña, una habitación, un catre y una chimenea de piedra llena de ceniza vieja. Un estante con latas de conservas estaba contra la pared. La mayoría estaban oxidadas y cerradas, pero algunas parecían utilizables. Una fina capa de escarcha lo cubría todo. Dejó su mochila en el suelo y se apoyó pesadamente contra la pared. Lo habían logrado. Por ahora. Encendió una pequeña linterna de su mochila. Su cálido resplandor reveló la cabaña con mayor claridad. El polvo flotaba en el aire, perturbado por su llegada. Luna caminaba lentamente en círculos, olfateando los rincones, asegurándose de que estuvieran solos. Solo después de unos minutos la mujer sintió que sus latidos se calmaban. Se sentó en el catre y sacó la caja de metal oxidada de su bolso. La llave que contenía tintineó suavemente. El secreto de su abuelo. Su herencia. Su carga. Abuelo, ¿qué pasa ahora? Susurró. La tormenta respondió con un profundo estruendo de viento contra la cabina. Abrió el cuaderno que había sacado de la habitación secreta. Las páginas se movieron de un lado a otro en el borrador hasta que las sujetó. A mitad de camino, notó algo que antes no había visto. Un símbolo dibujado en la esquina superior de una página. 3 líneas dentro de un círculo. Junto a él, su abuelo había escrito: si encuentran la habitación, vayan al norte. Se quedó sin aliento. Él sabía que vendrían. Sabía que alguien intentaría tomar la tierra después de su partida. Debajo del símbolo había un párrafo escrito con trazos apresurados. No solo buscan el yacimiento, buscan el control. Si no pueden comprar la tierra, harán que sea imposible protegerla. Creo que ya tienen planes, contratos ocultos tras empresas fantasma, equipos de inspección disfrazados de inspectores estatales, hombres que me siguen cuando voy al arroyo. Sus manos se apretaron sobre el cuaderno. Lo habían cazado, tal como estaba ahora. Y entonces vio la última línea. Si mi familia alguna vez descubre esta verdad, deben mantenerse alejados de la carretera principal. Confíen en la perra. Ella lo sabrá. Ella miró a Luna. El perro la miró fijamente, tranquilo y firme. ¿Sabías la llave?, susurró. Conocías el muro. Quizá también conozcas el camino. Un ruido repentino le cortó la respiración. Un distante grieta afuera. Ella se quedó congelada. Luna se puso de pie al instante, con las orejas erguidas y el cuerpo rígido, y un gruñido retumbando en su pecho. Otro ruido. Más cerca. Un crujido de nieve. Alguien estaba allí afuera. Ella apagó la linterna. La cabaña quedó a oscuras. Luna se movió silenciosamente hacia la puerta, posicionándose entre la mujer y el mundo exterior. La mujer se arrastró hacia la ventana, con cuidado de no tocar las tablas del suelo congeladas. Limpió un pequeño círculo de escarcha del cristal con la manga. Al principio no vio nada más que árboles negros bailando con nieve. Entonces apareció una sombra. Un hombre. Linterna en mano. Moviéndonos lentamente entre los pinos. Su respiración temblaba. Estaba buscando pistas. Siguiendo su rastro. Viniendo directamente hacia la cabaña. Ella se apartó de la ventana, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera oírlo a través de las paredes. Luna gruñó de nuevo, más bajo esta vez, pero más agudo. La mujer puso una mano sobre el lomo del perro. Todavía no, susurró ella.
Se oyeron pasos rodeando la cabaña. Crujido, crujido, crujido. Cerró los ojos, rezando para que la tormenta hubiera borrado lo suficiente de su rastro para confundirlo. Pero los pasos se acercaban. Entonces, una mano enguantada presionaba contra la ventana de la cabina, quitando la nieve del cristal. El haz de luz de la linterna atravesó la oscuridad, buscando en el interior. Ella contuvo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. La linterna permaneció encendida. Luego se alejó lentamente. Le costó todo su ser no sollozar de alivio. Los pasos se movieron alrededor de la cabina una vez más. Luego otra vez, deteniéndose en la puerta. El gruñido de Luna vibró bajo su mano. Finalmente, después de lo que pareció una hora, los sonidos se desvanecieron en la tormenta. El hombre desapareció entre los árboles. Esperó varios minutos más, con los músculos rígidos, antes de atreverse a volver a encender la linterna. Su cálido resplandor regresó, llenando la cabaña de sombras temblorosas. Luna se acercó a su lado y apoyó la cabeza en la rodilla de la mujer. «No podemos quedarnos mucho tiempo», susurró, acariciando el pelaje del perro. «No se rinden». Cerró el cuaderno y se apoyó contra la pared. Todo lo que su abuelo temía, todo lo que intentaba detener, ahora le estaba sucediendo a ella. «Sabían que abrí el cobertizo», murmuró. «Sabían que encontré las tablas», lo que significaba que alguien había estado vigilando la propiedad durante mucho tiempo. Alguien que nunca tuvo la intención de que la tierra se le escapara de las manos. Ella levantó de nuevo la caja de metal. Dentro, debajo de la llave, había un trozo de tela doblado que no había examinado antes. Lo sacó con cuidado. Algo duro estaba envuelto en el interior. No es una llave. No es una fotografía. Una brújula. Viejo, deslustrado, pero aún funcional. En el reverso, grabadas tenuemente en el metal, estaban las mismas 3 líneas dentro de un círculo que había visto en el cuaderno. El símbolo. Su abuelo le había dejado una dirección, literalmente. Colocó la brújula sobre la mesa. La aguja giró un instante y luego se estabilizó. Noroeste. No al norte. No al oeste. Noroeste. Hacia la cresta donde el terreno se hundía en una serie de cuevas y antiguos caminos mineros. Su abuelo también había escrito sobre aquellas cuevas. Si alguna vez vienen al valle, la verdad vive más profundamente que la habitación. Un escalofrío la recorrió. La cabaña crujió cuando el viento golpeó las paredes, pero algo más se movió debajo de ella. Una inquietud, una advertencia. Ella cogió la brújula, ahora con la mano firme. «Luna», dijo en voz baja, «tenemos que seguir adelante». La cola de Luna golpeó una vez. La mujer se ajustó el abrigo, se abrochó la mochila y volvió a apagar la linterna. La oscuridad cayó como una cortina. Abrió la puerta de la cabina y entró en la tormenta. El viento aullaba, los árboles se doblaban y muy atrás de ellos, en algún lugar cerca del cobertizo, unas voces resonaban débilmente a través del valle. Ella agarró la brújula. Noroeste. Hacia algo más profundo. Hacia una verdad que su abuelo murió intentando proteger. «Vamos, niña», susurró. Y juntos desaparecieron en el blanco arremolinado. Hacia un secreto que hizo que todo hasta ahora pareciera solo el comienzo. Por la mañana, la nieve caía más suave, y la tormenta amainaba como si el valle mismo estuviera exhausto. La mujer y Luna llegaron a la cima más alta, con el aliento empapado en el aire frío, y la aguja de la brújula aún apuntando al noroeste, hacia un lugar que solo su abuelo había comprendido. Bajo ellos, el valle se extendía en un blanco sereno, una paz que ocultaba el peligro que se cernía bajo su superficie. Sabía que los hombres regresarían. Quizás no hoy, quizás no esta semana, pero pronto. No se detendrían hasta que la tierra fuera devastada o silenciada. Sacó el último cuaderno de su mochila y volvió a leer las últimas líneas, escritas con la mano temblorosa de su abuelo.
La tierra no pertenece a quienes quieren tomarla. Pertenece a quienes la protegen cuando nadie más lo hace. Ella cerró el cuaderno lentamente. Ella finalmente entendió lo que él había estado tratando de darle. No el cobertizo. No es la habitación. No la evidencia. Él le había dado objetivo. Ella miró a Luna, quien la observaba con ojos firmes, tranquila incluso ante el peso de lo desconocido. No podemos escondernos para siempre, susurró la mujer. Pero podemos decidir qué pasa después. Iría al pueblo más cercano, no para rendirse, sino para elegir sabiamente a sus aliados. Para encontrar gente que recordara a su abuelo no como un hombre paranoico, sino como alguien que intentó salvar el valle mucho antes de que nadie le creyera. Haría copias de la evidencia. La difundiría donde ninguna corporación pudiera borrarla. Construiría una verdad demasiado extensa para enterrarla. El viento de la montaña le rozó la mejilla como una bendición silenciosa. Ella se enderezó, levantó la brújula y dio un paso adelante. Detrás de ella se encontraba el peligro. Delante de ella estaba la lucha que su abuelo nunca terminó. Y con Luna a su lado, finalmente se sintió lista para terminarlo ella misma.